de poder utilizar de forma correcta un sistema operativo, de poder configurar los aspectos básicos, de poder configurar aspectos adicionales dentro del sistema operativo para tener, en este caso, pues, un acercamiento con este sistema de una forma adecuada. Dentro de las actividades que hemos estado desarrollando, pues nos hemos enfocado específicamente a cómo nosotros podemos manipular nuestro sistema operativo, específicamente en Windows, de una forma ágil y de una forma eficiente. Y de hecho, pues todas las actividades que hemos estado realizando están enfocadas en esta parte, ¿verdad? Que nosotros podamos realizar cada una de las configuraciones y utilizar el sistema adecuadamente. Y que cuando se nos presente alguna dificultad o alguna complicación, pues nosotros tengamos la habilidad de poder restablecer en algún momento determinado algunas configuraciones o algunas características del sistema, garantizando su buena utilización. Muy bien, entonces con esto estamos terminando esta actividad. Recuerden que ahí ya estaba el espacio para que la pudieran agregar. Vamos a regresar por acá. Vamos a revisar que estemos como estudiantes y vamos a ver los contenidos entonces que tenemos para trabajar el día de hoy. Bajamos por acá y tenemos por aquí los contenidos. Esta era la actividad y ahora pues vamos a la primera presentación. Y el día de hoy pues vamos a hablar acerca de lo que es la instalación de un sistema operativo. Como ya aprendimos a utilizarlo, nosotros ya sabemos qué es el sistema operativo, cuáles son sus funciones, ya vimos sus características, ya vimos algunas opciones que nosotros tenemos para poderlo utilizar. Entonces ahora vamos a trabajar sobre cómo instalar el sistema operativo. Para instalar el sistema operativo, pues hay algunas condiciones que se deben de cumplir como base de la instalación. Y en esta presentación, pues nosotros tenemos esas características. Manejo y soporte de sistemas informáticos, instalación de sistemas operativos. Ahorita pues nos vamos a enfocar en el sistema operativo de Windows, pero también, como si ustedes recuerdan, vamos a trabajar también con un sistema operativo de software libre, entonces también vamos a aprender a cómo podemos instalar este tipo de sistema operativo y cómo podemos realizar configuraciones dentro de él. Como punto número 1, pues acá nos aparece la definición de qué es la instalación. Dice que una instalación hace referencia a la forma en la que se puede cambiar o colocar un sistema operativo a una computadora. Por ahí estuvimos trabajando instalación de programas. Similar a la instalación de programas, solo que ya no van a ser programas de aplicación, sino que ya va a ser directamente un sistema operativo, que podría estar dado en sus diferentes versiones, como lo es Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, dependiendo de las necesidades o las características de nuestro equipo, pues así nosotros vamos a seleccionar qué tipo de sistema operativo vamos a instalar. El proceso de instalación, entonces, va a hacer referencia a ese procedimiento o a esas actividades que nosotros vamos a ejecutar dentro de nuestra computadora con el fin de poder tener instalado un sistema operativo. Lógicamente, esto va a hacer que mi computadora sea funcional. Que de repente mi computadora dejó de trabajar, dejó de funcionar. Yo vi por ahí dentro de los procedimientos que lo podíamos restaurar. Teníamos una de las opciones de restauración que vimos que dentro de nuestro sistema pues hay puntos de restauración que nosotros podemos ir creando cuando nuestro sistema está funcionando bien. Y que pues si en algún momento llegara a dar algún problema a mi sistema, pues yo podría venir y regresar mi sistema hasta esa fecha con las configuraciones que tenía por defecto. Esa es una forma, pero ¿qué pasa si en realidad esta parte de la restauración no nos funciona? ¿Qué pasa si yo le di restaurar, pero al final mi sistema ya no reaccionó, ya no pudo seguir funcionando? Entonces ahí lo que nosotros vamos a hacer, pues va a ser un proceso de instalación. ¿Sí? Los datos o los archivos, no. Les comentaba la semana pasada que fue cuando nosotros trabajamos esta parte de estas configuraciones, que la restauración lo único que hace es eliminar todas las configuraciones que se han hecho, si han instalado programas, si han desinstalado, si han creado cuentas de usuarios, si han eliminado usuarios. Todas esas configuraciones, lo que hace el sistema es regresarlas a como se encontraban.
Ahora, en relación a los archivos, en relación a las imágenes, en relación a los videos, todo lo que nosotros hayamos trabajado durante el tiempo que va a regresar, eso sí no se ve afectado. Los archivos no se ven afectados. Entonces, los archivos siguen estando donde se encontraban por defecto. Entonces, esa es la característica. Probablemente lo que sí puede haber, lo que sí puede suceder es que se muevan de ubicación. Que de repente yo moví uno de los documentos al escritorio, puede ser que regrese otra vez a los documentos. Pero eliminarse los archivos no se elimina. ¿Sí? Entonces, son características únicamente de configuración las que se van a modificar en la opción de restauración. Pero si esta opción de restauración no nos funcionara, entonces ya tenemos la opción para poderlo instalar. Muy bien. Pero entonces ahora, ¿qué condiciones debemos nosotros de cumplir para poder instalar nuestro sistema operativo? Por ahí dice condiciones para la instalación. Y dentro de las condiciones, pues uno de los principales son las herramientas con las que nosotros tenemos que contar. ¿Qué herramientas necesitamos para realizar un proceso de instalación? Aquí nos menciona tres principales. Un CD de instalación, una USB booteable y un CD con drivers del equipo. Para entender mejor, vamos a ver la siguiente diapositiva. Solo déjenme ubicarla. Ahorita les explico qué es. Muy bien. Solo déjenme buscar mis anotaciones que tenía por acá. Aquí está. Muy bien. Veamos pues. Entonces aquí nos dice herramientas para la instalación del sistema operativo. Número 1, el CD de instalación. ¿Qué es el CD de instalación? Dice por ahí, es un dispositivo de almacenamiento que contiene dentro de sí los archivos necesarios para instalar el sistema operativo. Entonces el CD de instalación pues no es más que un disco donde nosotros vamos a tener todos los archivos que se han almacenado para que pueda instalarse dentro de mi computador. ¿Ah? Sí, el disco es un disco normal. Vamos a ver, creo que por aquí tenía unos discos, no, ya no los tengo. Pero es un CD normal, es como un CD de música, es un CD normal. Lo único que si vamos a utilizar este dispositivo para instalación, nuestra computadora tiene que tener una unidad de CD, ¿sí? Para que pueda optar por el disco. Esa es una opción. El CD es una opción. La otra opción es la USB booteable. ¿Qué es una USB booteable? La USB booteable pues es una memoria USB común y corriente, ¿sí? Una USB normal. Lo único que se ha modificado para poder instalar con ella un sistema operativo. Entonces yo puedo tener una mi memoria USB, como cualquiera de las memorias, ¿verdad? Una memoria USB normal, y luego pues yo voy a pasar por un proceso esa memoria USB para que más adelante yo con esta memoria pueda instalar sistemas operativos. ¿Sí? Entonces es por eso que yo la semana pasada les había dicho que de aquí en adelante nosotros necesitamos una USB específica para el curso para que no tenga archivos y la podamos estar modificando en cualquier momento. Como mínimo de 8 GB para que tenga la capacidad para aguantar por lo menos un sistema operativo. Dice, dentro de ellas, dentro de sí, se encuentran los archivos de instalación. Los mismos archivos que tiene el CD de instalación va a tener una USB útil. ¿Y en qué momento la vamos a utilizar? Cuando mi computadora no tiene la opción de insertar un CD. Entonces yo utilizo la USB. Pero para poderla convertir en USB booteable, hay programas específicos, los cuales vamos a ver más adelante que vamos a utilizar. No es únicamente decir, ah, bueno, copiemos lo que tiene este disco, que yo puedo tener mi disco de instalación, copio todos los archivos a mi USB y yo con eso ya puedo instalar. No funciona así de sencillo. Ahora con los CD, sí, digamos el CD, yo solo copio lo que su contenido y ya lo puedo pasar a otro CD para que ya sirva como CD de instalación. ¿Sí? Muy bien. Y luego, pues entonces la tercera herramienta decía ahí por ahí, los drivers. Y un driver dice que es un programa que se utiliza para reconocer y utilizar un componente de hardware. Por ejemplo,
Hablamos de driver cuando nosotros venimos y adquirimos una impresora. El ejemplo más común, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos para poder utilizar la impresora es instalar ese driver o instalar esa impresora. Para instalarla yo tengo que tener un disco de instalación y el disco lo que contiene dentro de él es un driver que me permite manipular desde mi sistema operativo esa impresora. Si yo no instalo ese driver, aunque tenga conectada por medio USB mi impresora, no me la va a reconocer. Entonces es lo mismo cuando nosotros vamos a realizar un proceso de instalación. Recuerden que la computadora está compuesta por diversos tipos de dispositivos, que tiene la pantalla, que tiene los dispositivos de audio, tiene los dispositivos USB, tiene los dispositivos de red, y en algunos casos, cuando nosotros instalamos un sistema operativo, automáticamente se eliminan todos esos drivers, entonces hay que volverlos a instalar. Entonces, por eso ahí nos dice que también es necesario, como parte de la herramienta, tener los drivers de instalación. Y entonces estas serían las herramientas principales con las que nosotros debemos de contar como parte de las condiciones para la instalación. Si no tenemos una USB o un CD de instalación, no lo podemos hacer. Continuamos. Puesta a punto para la instalación. ¿Qué necesitamos para poder ya iniciar a instalar? Número 1. Verificar que tenga los discos de instalación. Discos o memoria USB, una de dos. Número 2, verificar que se realizó una copia de seguridad. Número 3, verificar que sí se cuenta con los drivers. En este caso, vean, nos habla de la copia de seguridad. También la semana pasada vimos que desde Windows nosotros podemos activar la copia de seguridad a través del historial de archivos. Y que el historial de archivos me va a permitir a mí tener una copia de seguridad de mis datos. Y entonces, en este caso, si mi sistema falló, le di restaurar sistema y aún así no me dejó ingresar, pero yo ya tengo la copia de seguridad en un dispositivo aparte. Y por lo tanto, entonces yo puedo venir y automáticamente ya tener mi copia de seguridad para realizar un proceso de instalación. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decidimos simplemente instalar nuestro sistema porque queremos cambiar? Ahorita tenemos Windows 7 y queremos pasarnos a Windows 10. Tenemos Windows 10 y queremos bajar a Windows 8 porque mi máquina está un poco lenta. Lo podemos hacer. Pero una de las condiciones que también se debe de cumplir es que nosotros tengamos una copia de seguridad. Porque este proceso de instalación que vamos a ver incluye el formateo de nuestro equipo y por lo tanto a la hora de formatearlo, la eliminación de todos los datos. Entonces, si no tenemos copia de seguridad, automáticamente perderíamos toda la información que está dentro de nuestro equipo. Muy bien. Medidas de seguridad. Aquí nos habla de qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como medidas de seguridad al realizar una instalación. Número 1 dice, crear backup de datos. Se puede crear el backup copiando las carpetas directamente a un dispositivo de almacenamiento externo. O se puede realizar el backup desde la opción de Windows, desde las configuraciones que ya les había dicho yo por ahí, que es el historial de archivos, ¿verdad? Entonces veamos cómo realizar estas dos opciones. En relación a la historial de archivos, ya vimos cuál es el procedimiento para activarlo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no tengo configurado el historial de archivos? No tengo un dispositivo específico donde se van a almacenar los datos o donde se estén ya almacenando los datos que yo esté trabajando dentro de mi computadora. Entonces, en ese caso, lo que me toca es venir y crear nuestro backup de datos. Para ello, en primer lugar, tenemos que contar con un dispositivo que tenga la capacidad para almacenar la información que nosotros deseamos recuperar. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué tamaño es el dispositivo que yo necesito. Entonces, vamos a ver, de los que están ahorita en la reunión, por ejemplo, Luisa, si yo le dijera a usted, Luisa, usted necesita crear un backup de datos, una copia de seguridad de su computadora, ¿de qué capacidad tendría que ser su dispositivo? ¿Qué considera usted, Luisa? Capacidad de... ¿A qué se refiere con capacidad de almacenamiento? Exactamente. ¿De qué tamaño tendría que ser su memoria o su dispositivo para poder almacenar los datos? ¿Qué considera usted?
Sí, de toda mi computadora, yo digo que... Sí, de los datos que usted quisiera recuperar. Póngale que ahorita yo le dijera, bueno, va a formatear su computadora, Luisa, y necesito que haga la copia de seguridad. Entonces, ¿qué cantidad o qué tamaño debería ser la USB o el disco para almacenar sus datos? Pues yo digo que ha de ser una USB o sea, de bastante capacidad. No sé cuál es la más grande, pero sí digo que ha de necesitar bastante. Ah, muy bien, exacto. Usted considera ahorita que ha de ser bastante. En el caso suyo, Andrea, ¿qué considera usted? ¿Qué dispositivo considera usted que tendría que tener? ¿Qué capacidad? Una medida. Muy bien. Sé que para algunos, pues, si me preguntaran a mí, yo también me quedaría así como, no sé qué capacidad tendría que tener. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer a la hora que vamos a crear nuestra copia de seguridad, si lo vamos a hacer manualmente, es verificar con qué tipo de dispositivo de almacenamiento necesitamos contar. O sea, cuánto espacio necesito yo dentro de ese dispositivo para almacenar mis datos. Para ello, muy bien, Andrea dice por ahí que de 16 o 32 gigas. Para ello les voy a mostrar en este caso cómo nosotros podemos venir y saber cuál va a ser el almacenamiento que actualmente ocupan nuestros datos dentro de nuestro equipo. Y según a eso, pues nosotros tendríamos que tener un dispositivo similar. Entonces vean por acá. Tenemos, acá nos vamos a ir al explorador de archivos. En el explorador de archivos nos vamos a ir a la opción este equipo. Y en este equipo vamos a ingresar al disco local C. En el disco local C, ustedes van a encontrar varias carpetas. Aquí a la que nos vamos a enfocar es a la carpeta de usuarios. Si ingresamos a usuarios, aquí nos tendrían que aparecer todas las carpetas de todos los usuarios dentro del equipo. Por ejemplo, si hay 3 usuarios, deberían de aparecer 3 carpetas adicional a la de acceso público. Si hay únicamente 2 usuarios, 2 carpetas y la de acceso público. Cada carpeta va a aparecer con el nombre del usuario con el que está registrado. Entonces, ahorita, por ejemplo, ahorita que ustedes ya crearon una cuenta más dentro de su equipo, tiene que aparecerles ahí esa carpeta con el nombre de la cuenta que ustedes crearon. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para saber la capacidad, por ejemplo, si yo quiero recuperar todo, absolutamente todo lo de mi equipo, en esta carpeta es donde está guardada toda la información. Descargas, el escritorio, los documentos, las imágenes, los videos, todo va a estar almacenado dentro de esa carpeta. Entonces nosotros para conocer cuál es el tamaño o el peso, le vamos a dar un clic derecho y nos vamos a ir a la opción propiedades. Y en propiedades, pues nos va a abrir esta ventanita donde se va a empezar a cargar el tamaño que ocupa actualmente esa carpeta de archivos dentro de mi sistema. Entonces vean por ahí, por ejemplo la mía dice carpeta de usuario ocupa actualmente 48 GB. Entonces, ¿qué tamaño tendría que ser mi dispositivo de almacenamiento? No existen dispositivos de almacenamiento de 50, no existen dispositivos de almacenamiento de 60, sino que en este caso pues tendríamos que tener uno de 64 gigas, que eso sí existe. Solo tenemos dispositivos de 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces, en este caso, si yo quiero recuperar mi información que está ocupando actualmente 48 gigas, pues con una memoria de 64 gigas, yo la podría recuperar sin ningún problema. Ah, bueno, yo quiero recuperar esta información y actualmente, voy a ir otra vez a este equipo, tengo esta memoria, pero esta memoria solo tiene 22.9 gigas disponibles. Entonces solo voy a poder recuperar hasta 22 gigas de información. ¿Qué pasa si yo solo ese dispositivo tengo y no tengo otro para poder recuperar mis datos o hacer la copia de seguridad? Entonces lo que yo voy a hacer es que puedo venir, ingresar a la carpeta de usuario y dentro de esta pues voy a encontrar todas las ubicaciones dentro de mi equipo, todas las carpetas que contienen los archivos y entonces yo voy a seleccionar las únicas que yo necesito recuperar
o las más importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, video se ocupa mucho espacio, la música también ocupa mucho espacio, en cambio los documentos es lo que menos espacio ocupa. Entonces, por ejemplo, yo... No, aquí solo estoy copiando el de este usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran o tienen más de un usuario, entonces tienen que seleccionar. Por ejemplo, estos tres fueran usuarios. Yo selecciono este otro y selecciono este. Con la tecla control y dándole un clic sobre cada uno, puedo seleccionar los tres usuarios. Y entonces ahí sí se va a copiar la información de los tres. Yo puedo saber cuánto ocupa la información de los tres, dándole un clic derecho. En este caso no va a variar mucho porque estas otras yo asumo que están vacías. Pero solo 48.2, varió por 0.2 gigas. Entonces, no es gran variación, pero para ustedes que si en su computadora tuvieran varios usuarios, puede ser que ahí sí haya gran variación, porque cada usuario tiene sus propios archivos, ¿sí? Ajá. Entonces, por ejemplo, yo voy a recuperar únicamente los de este usuario. Si fueran varios, tengo que ingresar a cada usuario. Yo de este usuario solo quiero recuperar lo más importante, que para mí lo más importante son las descargas, los documentos y el escritorio. Únicamente eso es lo que yo quiero recuperar. Entonces vengo acá, le doy clic en propiedades para saber cuánto ocupa y a esto sí, por ejemplo, ya me ocupa únicamente 31 gigas, pero aún no es suficiente para el espacio que tengo. Entonces yo tengo opciones, puedo venir y conseguir un dispositivo más grande o puedo reducir más mi búsqueda de información. Por ejemplo, no quiero las descargas, solo quiero los documentos y el escritorio. ¿Y esto cuánto ocupa? Ah, ahí sí acaba en mi memoria porque ya solo ocupa 10.3 gigas, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros vamos verificando cuál es la información que necesitamos. Esto lo pudimos haber hecho directamente de cada una de las carpetas, pero para no irlo a buscar dentro de cada carpeta, yo ingreso al disco local C, voy al usuario o a los usuarios, ingreso al usuario que deseo y ya puedo encontrar toda su información en una sola ubicación. Y entonces, para crear el backup, yo solo vengo, selecciono lo que quiero recuperar, clic derecho, le doy clic en copiar, me voy a mi dispositivo de almacenamiento externo, clic derecho y le doy en pegar. Y automáticamente se empieza a crear mi copia de los datos, ¿no? No, digamos, no es necesario. Si somos administradores, nosotros vamos a tener acceso al disco local C, vamos a tener acceso a los usuarios y vamos a poder ver a todos los usuarios. Pero si, por ejemplo, queremos entrar a un usuario, tenemos que darle doble clic. Ahorita me dejó entrar fácilmente. Si en primer lugar lo que me pide es una confirmación, si soy administrador, tengo que dar la autorización para que se pueda ingresar a esa carpeta. Entonces, lo primero que hago sí es ingresar para que me dé chance. Ahora, si voy a copiar todo, no hay problema. Solo le puedo dar clic derecho, copiar y ya la pego. No importa qué usuario sea, siempre y cuando sea yo administrador. ¿Sí? Muy bien. Así puedo yo hacer el backup de la información de mis datos que me está sugiriendo esta parte de acá. Y para nuestro ejemplo, pues ya vimos que lo podemos hacer directamente desde el Windows en la opción de historial de archivos, o también ahorita vimos que podemos hacerlo el procedimiento manual. Lo único que para hacerlo desde Windows, recuerden que el dispositivo tiene que estar fijo dentro de su computador. Ustedes no pueden venir, hoy no quiero el backup, no, porque siempre si no les va a dar error el sistema o no van a tener una copia exacta de lo que ustedes están trabajando en su equipo. Muy bien. Continuamos entonces. Esta es la primera medida de seguridad, el backup de datos para garantizar que la información se nos está guardando. Ahora vamos al siguiente, sería las particiones. ¿Qué es una partición? Dice una partición es el nombre que se le da a cada división presente en una sola unidad física. Para que se entienda, tener varias particiones es como tener varios discos duros en un solo disco duro físico. Cada uno con un sistema de archivos y funcionando de manera diferente. De repente, entonces nosotros que nuestra computadora físicamente solo tiene un disco, pero cuando entramos nosotros, así como lo hicimos acá al explorador de archivos, vamos a este equipo, nos damos cuenta que nos aparecen 3 discos.
nosotros físicamente sabemos que un disco tiene conectado. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Que automáticamente lo que se realizó fue un proceso de particionado. Hicieron particiones, así como vemos esta imagen, se dividió el disco en 3 o 4 factores. ¿A qué nosotros vamos a dividir este disco en factores? Porque en algunos casos pues nos sirve para organización, nos puede servir para venir e instalar más de un sistema operativo en nuestra computadora. Son características que nosotros podemos tener dentro de nuestro sistema operativo. Vamos a ver entonces, vamos a continuar por acá. Denme un segundito, solo que... bueno. Veamos acá en estas diapositivas, aquí nos muestra cómo crear un backup, lo que acabamos de ver anteriormente. Muy bien, entonces tenemos ahí los pasos. Dice, número 1, conectar el dispositivo donde se almacenará la copia de seguridad. Ya vimos que, pero para ello tenemos que saber qué dispositivo es, verificar la cantidad de información que se encuentra en la computadora, copiar toda la información que se desea recuperar al dispositivo de almacenamiento externo. Y eso entonces sería en relación a la copia de seguridad. Estábamos viendo ahorita las particiones. Y decía por acá, cómo nosotros pues podemos observarla dentro de nuestro equipo. Si su disco no tiene particiones, pues automáticamente solo les va a aparecer disco local C. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna partición. Pero en este caso, nosotros podemos venir y particionar ese disco. O sea, hacer pedacitos este disco que yo tengo actualmente acá. Sí, exactamente. Similar a lo de las carpetas, solo que ya no son carpetas, sino que ya serían pedazos o particiones del disco, que nuestro sistema no lo reconoce como que fueran discos diferentes. Por ejemplo, acá, vean en esta imagen, aquí hay un espacio donde está instalado el disco local o instalado el sistema operativo, otro espacio donde se van a almacenar los documentos, otro espacio para almacenar la música y videos, y un espacio más para almacenar películas. ¿Sí? ¿Qué es el más grande? Porque lógicamente los archivos van a ser más grandes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué necesito yo hacer este proceso de particionado? Veamos, creo que aquí abajo nos dice, aquí están. Razones para realizar las particiones. Número 1, dice, razón organizativa. Con objeto de lograr una mejor organización y seguridad de sus datos, se recomienda utilizar particiones separadas. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos particiones separadas en este disco. ¿Por qué? Porque en una tenemos el sistema operativo, en otra tenemos los documentos, en otra música y videos y en otra películas. Entonces es como que tuviéramos un disco específico para cada uno de estos archivos. Y entonces cuando yo vengo y, por ejemplo, deseo instalar o cambiar mi sistema operativo, yo ya solo trabajo sobre esta partición.
Ya no se ven afectados los documentos, la música y video, ni las películas, porque solo voy a afectar esta partición de acá. Entonces esto me podría servir a mí también como copias de seguridad, ¿no? Solo que dentro del mismo disco duro. ¿Sí? A la hora de realizar esto, automáticamente la computadora reconoce cada parte. Exactamente. Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo poder particionar, cómo hacer pedacitos de nuestro disco y van a ver que es como que hubiéramos conectado otro disco a nuestra computadora o como que estuviéramos conectando otra USB, no lo va a reconocer nuestra computadora. Y entonces acá dice que una razón pues es eso, ¿verdad? La organización de nuestros archivos para que tengan un orden específico. Número 2, instalación de más de un sistema operativo. Por ejemplo, yo quiero en mi computadora tener Windows 10, pero también necesito tener Windows 7. Yo puedo hacer que mi computadora tenga los dos sistemas operativos instalados a la vez y que cada vez que yo la encienda pueda decidir qué sistema quiero utilizar. Por ejemplo, ahorita quisiera utilizar Windows 7, la reinicio y entro con Windows 7. Ahorita quiero utilizar Windows 10, reinicio mi computadora y ya ingreso con Windows 10. Pero para poder tener más de un sistema operativo, yo tengo que tener particiones. Si no, no se puede realizar. Debido a que cada sistema operativo requiere una partición propia para trabajar, si queremos instalar dos sistemas operativos a la vez en el mismo disco duro, será necesario particionar el disco. ¿Sí? Entonces, cuando necesitemos más de un sistema operativo en nuestra computadora, uno de los requisitos es tener particionado el disco. Número 3, razones de eficiencia. Suele ser preferible tener varias particiones pequeñas antes que una gran partición. Esto es debido a que cuanto mayor es el tamaño de una partición, mayor es el tamaño del grupo clúster y por consiguiente se desaprovecha más espacio de la partición. Quiere decir, como que nosotros lo viéramos físicamente. Estamos acá en el edificio del INTECAP, el edificio tiene 3 niveles y yo perdí unas llaves. Yo les digo a ustedes, bueno, háganme favor y búsquenme las llaves, pero no me recuerdo dónde la dejé en todo el edificio. Entonces ustedes tendrían que empezar a buscar desde el primer nivel, luego se pasan al segundo nivel y por último pasan al tercer nivel hasta encontrar esas llaves. Ahora bien, si por ejemplo yo les dijera a ustedes, fíjense que perdí las llaves, pero yo las dejé en el laboratorio de informática, solo que no sé en qué parte del laboratorio de informática. Entonces ustedes ya van directamente al aula del laboratorio de informática y buscan las llaves. ¿Qué creen ustedes que le llevaría menos tiempo? ¿Buscarla en todo el edificio o buscarla en un solo salón? ¿Sí? Lógicamente, nos llevaría menos tiempo buscarla en un solo salón. La opción de buscar en el laboratorio de informática porque es más pequeño. Entonces es exactamente lo mismo que pasa con el sistema operativo. Cuando él necesita buscar un archivo, si el disco duro es muy grande, le va a llevar más tiempo. En cambio, si yo le dejo el espacio más reducido, le hago más pequeña la partición, yo le reduzco el tamaño de búsqueda y por lo tanto su respuesta va a ser más eficiente o más rápida. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales nosotros podemos crear particiones. No es lo mismo que busque en todo el disco que busque en solo este pedacito, ¿no? O en este de los documentos. Bueno, entonces esas serían algunas razones por las cuales nosotros podemos crear particiones. Todas las particiones tienen un sector de arranque, el primero de la partición, con información relativa a dicha partición. Si la partición tiene instalado un sistema operativo, este sector se encargará de arrancarlo. Si no hubiese ningún sistema operativo, como es el caso de una partición para datos, y se intentara arrancar, mostraría un mensaje de error. Entonces, por ejemplo, si nosotros venimos y tratamos de iniciar nuestro sistema desde una partición que no tiene el sistema, pues lógicamente nos va a devolver un error. ¿Sí? Muy bien. Continuamos y por acá entonces vamos a ver qué tipos de particiones hay. Cuando nosotros vamos a utilizar particiones, pues también tenemos que identificar que en el conjunto de particiones pues van a haber de diferentes tipos. Tenemos las particiones primarias, las particiones extendidas y las particiones lógicas. ¿Para qué nos sirve cada una de ellas y cómo nosotros vamos a estar interactuando con dichas particiones? Aparece especificado acá. Dice que las particiones primarias
son las que se utilizan mayormente. Debido al límite del tamaño de la tabla de particiones, solo pueden tenerse hasta 4 particiones primarias en un disco. Entonces, si yo solo tengo un disco, yo solo puedo venir y trabajar dentro de las particiones con 4 particiones primarias. Particiones extendidas. Una partición extendida no tiene datos en ella misma. En su lugar, actúa como soporte de particiones lógicas. Solo puede tenerse una partición extendida por disco. Y las particiones lógicas se puede crear cualquier número de particiones lógicas que nosotros necesitemos y que de igual forma, pues también nos pueden servir como soporte del sistema o nos pueden servir también para almacenar datos específicamente. Muy bien. Entonces vamos a venir por acá y vamos a pasarnos a esta otra parte. ¿Cómo nosotros vamos a manipular o cómo vamos a crear particiones cuando ya estamos dentro del sistema operativo? Creación de particiones en el sistema operativo de Windows. Dice, para crear particiones lo podemos realizar de dos formas. Tenemos la primera. Dice que se crean particiones cuando se está instalando el sistema operativo. A la hora en que nosotros vamos a hacer el proceso de instalación, que de hecho lo vamos a ver más adelante, cuando nosotros estemos creando o instalando nuestro sistema operativo, automáticamente el sistema nos va a dar la opción para que nosotros creemos las particiones que vamos a necesitar. Si nosotros deseamos, las podemos crear y si no, automáticamente el sistema operativo crea sus propias particiones para poder funcionar. En este caso, pues la primera opción, que es que se creen de forma automática, cuando nosotros venimos y empezamos a instalar el sistema operativo, por defecto el sistema operativo crea dos particiones, aunque yo no se lo pida, aunque yo no le diga que quiero dos particiones, él las crea porque las necesita. Crea una partición primaria, que es donde se instala el sistema operativo, y crea una partición lógica, que es el espacio reservado del sistema, que utiliza más adelante como memoria RAM o memoria de intercambio para que si en algún momento la memoria RAM llega a quedarse limitada o no alcanza, pues empiece a funcionar ese pedazo del disco duro como memoria RAM y evitar que nuestro sistema se quede trabado. Entonces, esa sería una de las opciones, pero esa la vamos a ver más adelante cuando ya estemos instalando un sistema operativo. Ahora la número 2. La número 2 dice de la siguiente forma. Se puede crear particiones desde las herramientas del sistema operativo de Windows. Entonces, si nosotros ahorita necesitáramos crear una partición, pues lo podemos hacer sin ningún problema utilizando las herramientas del sistema operativo Windows. Y por acá pues nos enlista los pasos para poder crear particiones desde el sistema operativo. Número 1, ingresar a las herramientas administrativas de Windows. Número 2, seleccionar la herramienta de administración de discos. Número 3, seleccionar el disco que se desea particionar. Número 4, seleccionar la opción reducir volumen, la cual permitirá ver la cantidad de espacio disponible. Y número 5, aceptar y configurar los valores de la nueva partición. Entonces, bien, vamos a ver ahorita cómo podemos crear partición. Vamos a crear ahorita partición. Veamos pues. Muy bien, entonces veamos si seguimos los pasos que nos aparecen indicados por acá. En primer lugar, pues abramos el panel de control. Vamos a panel de control. En panel de control nos vamos a ir a la opción Sistema y Seguridad.
Aquí nos vamos a ir hasta la última opción que dice herramientas administrativas. En herramientas administrativas nos va a abrir esta otra ventana y aquí podemos ir a la opción que dice administración de equipos. Le damos doble clic a administración de equipos y nos tendría que abrir esta otra ventana. Desde acá nosotros vamos a encontrar la opción administración de discos. Nuevamente lo voy a volver a hacer. Muy bien, nuevamente. Si nosotros lo hacemos desde herramientas administrativas, tendríamos que ir a panel de control, sistema y seguridad, herramientas administrativas y abrimos administración de equipos. Nos abre esta ventana. En el panel del lado izquierdo buscamos la opción administración de discos. Y ya tenemos ahí nuestro administrador. ¿Sí? Muy bien. Esa es una forma. Otra forma es también, estando desde acá, desde sistema y seguridad, aquí me aparece la opción crear y formatear particiones del disco duro. ¿Sí? Le doy un clic y automáticamente ya me lo muestra también. ¿Sí? El administrador de disco. Vamos a la siguiente forma. Para hacerlo también, si tienen Windows 10, podemos ir aquí al botón de inicio, le damos un clic derecho al botón de inicio y van a ver que ahí nos aparece la opción administración de discos. Le damos un clic y automáticamente nos vuelve a abrir esta opción de administración de discos. ¿Sí? Muy bien. Para los que tengan una versión diferente a la del sistema operativo de Windows 10, también pueden ir al explorador de archivos. Estando en el explorador de archivos, ubican la opción que dice este equipo. En este equipo le dan un clic derecho y se van a la opción que dice administrar. Cuando le dan clic sobre administrar, les va a aparecer nuevamente la opción de administración de equipos y aquí nos aparece nuevamente el administrador de discos. Administración de discos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos diferentes formas para poder ingresar al administrador de discos. Entonces, ahorita necesito que todos lo tengan abierto. Bueno, veamos pues, ya estando dentro del administrador de discos, ¿qué es lo que nos aparece? Aquí nos enlista todos los discos que actualmente tenemos instalados o conectados a nuestra computadora. Si se dan cuenta, yo tengo 3 discos. Disco 0, disco 1 y disco 2. El disco 0 es mi disco interno. Este disco 1 también es un disco interno, pero que está conectado adicional a mi computadora. Y este disco 2, pues es la memoria USB que yo tengo conectada. En el caso de que ustedes estuvieran trabajando en su computadora y no tuvieran conectado ningún otro disco más que su disco interno, solo les tendría que aparecer disco 0. ¿Me confirman, por favor, si todos están viendo la administración de discos dentro de su computadora? ¿Cuántos discos les aparecen? Muy bien, solo el disco 0, ¿verdad? Andrea, Luisa, ¿nos puede mandar una foto, Andrea? ¿De qué le aparece en el suyo? Luisa, Winner, Norberto, ¿lo están logrando ver?
A mí me aparece también disco 0 y CD-ROM 0. Muy bien, ajá, reconoce el del CD también. Muy bien, entonces vean, aquí nosotros vamos a seleccionar nuestro disco 0. Si se dan cuenta, en el caso mío, el disco 0 tiene 1, 2, 3, 4 particiones. ¿Eh? Solo que cada una de estas particiones es diferente. La partición principal es la del disco local C, que en este caso es la partición donde se almacenan todos los archivos, todo lo que tenga mi sistema va a estar almacenado en el disco local C. Por defecto, cuando yo estoy instalando el sistema, crea esta partición del sistema, una partición de memoria virtual, la cual pues se crea automáticamente. Yo no tengo que hacer nada para que se cree esa partición. Cuando yo estoy instalando, automáticamente se va a crear. ¿Sí? Entonces, estas dos particiones, por lo menos dos particiones les tienen que aparecer en su disco. Ahora, adicional en la mía hay una partición de recuperación, bueno, dos particiones de recuperación que sirven para que cuando yo necesite recuperar o restablecer mi sistema, pueda utilizar. Entonces, en el de ustedes, por lo menos tienen que aparecerle dos particiones. Ahora, si tienen particiones diferentes para documentos y para el sistema, pues aquí tendrían que estar distribuir. ¿Estamos? Muy bien. Este es el disco 0. Yo este no lo voy a utilizar porque este solo es de 238 o 256 gigas. En cambio, mi disco 1 sí es de 1 tera, entonces este es el que yo voy a utilizar. Ustedes se van a ubicar. Ustedes se van a ubicar en la partición del disco local C. Entonces vamos a asumir que es esta, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Ahorita vamos a crear una partición. Para crear la partición, ajá, donde aparece Windows, que es la más grande, tiene que ser la partición más grande. Ustedes la ubican, cuando la seleccionan, pues automáticamente les va a aparecer varias líneas, quiere decir que esa es la partición que tenemos seleccionada, y le vamos a dar un clic derecho. Ahí vamos a ver que hay diferentes opciones. Abrir, explorar, cambiar letra, formatear, reducir volumen, eliminar volumen y propiedades. Cuando nosotros vamos a crear una partición, la opción que nosotros vamos a seleccionar es la que dice reducir volumen. Le damos un clic en reducir volumen y ¿qué es lo que hace el sistema en este momento? Empieza a verificar cuánto espacio tenemos ocupado de ese disco, de esa partición, y el espacio que esté libre es el que nos va a permitir crear de partición. Y entonces vean, ahí ya me dio el total. Ahí ya me mostró cuál va a ser la característica que nosotros tenemos dentro de esta partición. Me muestra el tamaño total, me muestra el espacio disponible para poder crear de particiones. En este caso, todos los datos están dados en megas. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en gigas. Por lo tanto, vamos a convertir estos valores a gigabytes. Para convertirlos, pues vamos a abrir nuestra calculadora. Vamos a abrir aquí nuestra calculadora y vamos a ingresar estos valores. Por ejemplo, dice que el tamaño total de mi disco es de 953866. 953.866 megas. Eso lo voy a dividir dentro de 1024, que un giga tiene 1024 megas, y me va a dar el total de gigas. Entonces mi disco duro es de 931.5 gigabytes. Ahora vamos al espacio disponible. ¿Cuánto nosotros tenemos para poder particionar? 507.147. Ese es el espacio en megas. Lo voy a dividir dentro de 1024 para ver cuántos gigas. Tengo 495 gigas disponibles. O sea que el resto está siendo ocupado por los archivos que yo tengo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ahora, por ejemplo, yo quiero crear una partición que tenga 150 gigas. Recuerden, el tamaño de su partición no puede superar este tamaño que ya estamos viendo acá. Si yo tengo aquí dentro de mi computadora hasta 495 gigas. En el caso de ustedes, revisen cuánto tienen disponible. Lisandro, ¿cuánto tenés de espacio disponible para reducir ya en gigas? ¿Mm? Hagámoslo para ver cuánto tenemos disponible. Andrea, Luisa.
Profe, ¿cómo hizo para unir el disco cero? Ah, bueno, vea pues, digamos, yo ahorita no he hecho nada. Lo que pasa que aquí me aparece en uno solo porque este es otro disco. Yo no la voy a trabajar sobre este. Si quieren lo hacemos acá. Digamos, ustedes deberían de haber trabajado sobre este. Donde aparece disco cero, ustedes van a ir a la partición C y yo, por ejemplo, le voy a dar clic en reducir volumen. Y entonces me va a calcular sobre este. No lo hice sobre este porque este es muy pequeño, pero sí tiene espacio, ¿verdad? Yo lo estaba haciendo sobre este otro disco. Lo que pasa es que como yo sí tengo dos discos conectados, por eso me aparece. Pero a ustedes solo les aparecería este y va a estar en varios. Por ejemplo, en este, vean, ¿cuánto puedo reducir? Solo 724 megas. O sea, aquí no tengo ni espacio para ni 1 giga para poder reducir de una partición. Por eso no lo hice acá. Pero a ustedes, Luisa, solo les debería de aparecer este de acá. Entonces, sobre este es donde lo tienen que hacer. Yo lo hice en este de acá abajo, que es otro disco diferente, que este no tiene particiones, por eso es que aparece como uno solo. ¿Sí? Pero ustedes háganlo sobre esto y me dicen cuánto espacio tienen para reducir. Andrea, ¿ya lo probó? Norberto, William, ¿ya lo probaste, Lisandro? ¿Cuánto? Entonces yo lo voy a hacer en esta porque en esta tengo espacio y en la otra no. Recuerden que esto se los va a dar en megas, entonces ustedes abren su calculadora y lo convierten. Ingresan este valor y lo dividen de entre 1024. ¿Cuánto? 1024. 318. Muy bien, 318 gigas. Ahora sí, Luisa, ¿lo logró? Andrea. Sí, ya en la primera, me dio 465.2, Ajá, ¿y la segunda? la 226.9. Perfecto. Entonces ese es el espacio que tiene usted para reducir, 200 gigas, hasta 200 gigas. Ahorita vamos a hacer la prueba con 150 gigas. En realidad, después lo vamos a recuperar, o sea, no hay problema de que alguien diga, ala, pero va a quedar muy pequeño mi disco local C. No hay problema, lo vamos a recuperar también. Andrea, muy bien, entonces veamos pues. Ahora yo quiero 150 gigas en mi nueva partición, entonces yo vengo acá y multiplico esos 150 por 1024, que es la cantidad de megas que yo necesito. Y dice que son 153.600. Y esa cantidad es la que yo voy a colocar aquí, en donde dice tamaño del espacio que desea reducir en megas. Entonces yo coloco esta de 163.600. Eso es lo que yo voy a colocar acá. 153.000, perdón. 153.600. Muy bien. Tamaño después de la reducción. Dice que todavía después voy a tener este tamaño para seguir reduciendo. Yo me voy a enfocar en este que es el que yo coloqué, que es la cantidad de gigas que yo deseo en mi nueva partición. Por 1024. Ajá. Que eso va a ser la cantidad en megas. Y entonces ahora sí le voy a dar un clic en reducir. Y empieza a trabajar mi sistema.
Muy bien, esperemos por ahí está trabajando. No sé si con ustedes ya terminó. ¿Ya terminó ahí con todo? Muy bien. Luisa, Andrea, ¿les funcionó? Y el mío se quedó trabado. Sí, el mío se dividió en tres, lo que dice reservado para el sistema, este, otro que solo tiene la C y uno que está negro que dice 150 gigabytes no asignado. Ajá, muy bien. Eso es lo que queremos ver. Vamos a ver si me deja nuevamente. Deme un segundito. Vamos a probar porque no sé por qué no. Muy bien, veamos pues. Entonces ahorita ustedes ya tendrían que ir en esta parte de acá. Van a tener en un lado el espacio o las particiones que van a estar en azul, que van a ser las particiones que son reconocidas. Y en el otro lado vamos a tener el espacio que no se ha particionado, que no se ha asignado todavía. En este espacio lo vamos a tener de color negro. Quiere decir que esto sí está dentro de nuestro sistema, pero no es identificado como una partición del sistema. Entonces, por lo tanto, yo puedo venir acá al explorador de archivos, abro la opción este equipo, ¿sí? Puedo estar acá y aquí pues yo voy a seguir viendo las mismas particiones. Lo único que voy a notar es que mi disco local C ahora se redujo más, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más chiquito, pero no estoy viendo todavía la partición
que no se había asignado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá vamos a actualizar, por ejemplo, y vean acá, se redujo. Yo tenía 931 y se redujo a 781. ¿Por qué? Porque le quité 150 y entonces en mi administración de discos me tendría que aparecer una parte azul y la parte negra que no se asigna. Entonces ahora esta parte de color negro yo la tengo que convertir en una partición visible para que yo ya la pueda observar dentro de mi sistema. Para ello, pues la voy a asignar. Voy a seguir el siguiente procedimiento. Clic derecho sobre la partición. Voy a la opción que dice nuevo volumen simple. Le doy un clic. Luego vengo acá y me va a abrir un asistente para crear esta partición. Le voy a dar un clic en siguiente. Me pregunta de qué tamaño la quiero dejar. Como es todo ese tamaño que yo decidí, pues lo dejo de ese tamaño, ¿verdad? Si yo quisiera hacer esta en dos particiones, pues puedo irle asignando a cada una el tamaño que yo necesite, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, si quieren hagamos dos de esta. La habíamos puesto de 150, pero hagamos dos de 75. 75 por 1024 serían 76.800. Entonces vamos a crear aquí una de 76.800. ¿Sí? Entonces aquí le ponemos el tamaño, o sea que todo este espacio está dentro de mi disco, pero todavía no es partición. Entonces aquí es donde yo asigno el tamaño de la partición. Entonces voy a crear una de 76.800, le doy clic en siguiente, me pregunta en qué letra la voy a asignar. Aquí ustedes pueden seleccionar cualquiera de las letras que está disponible. Yo voy a dejar la que está por defecto. Y por último, pues le voy a asignar un nombre a esa partición. Aquí donde dice etiqueta de volumen, yo le pongo el nombre. Por ejemplo, esta la quiero para documentos. Entonces le pongo acá documentos. Le doy un clic en siguiente y entonces me muestra ya las características que se van a asignar. Y por último le doy un clic en finalizar. Y entonces vean que ahí ya se está creando la partición. Esperemos a que se cree. Ahí ya está creada. Entonces vean, aquí tengo una de 781, una de 75 gigas que ya se llama documentos y todavía tengo 75 gigas más. Pero vamos al explorador de archivos para ver si es real. Vean, aquí ya nos apareció la partición documento. ¿Sí? Vamos a asignar la otra para tenerlas ya completitas. Esta otra, vamos a ir aquí a donde dice nuevo volumen simple. Siguiente. Profe, A esta le disculpe, vamos a sacar todo el espacio. aparece ¿Sirve? el sistema no puede encontrar la ruta especificada. La del... Si quiere, vuélvalo a hacer. Dele a aceptar y la vuelve a asignar. Entonces, si quiere, solo haga una, Luisa, con el total del espacio que le aparece acá. Lea siguiente. Aquí ya le va a mostrar otra letra. Como les digo, pueden cambiar la letra si ustedes quieren. Vamos a siguiente y esta le vamos a poner videos, por ejemplo. Siguiente y finaliza. Ahí ya se está convirtiendo, ya está creando la partición. Y entonces ya tenemos una partición más. Una de archivos, una de documentos y otra de videos. Si nos vamos al explorador de archivos, ahí nos van a aparecer ya todas las particiones. Este es el mismo disco. Esta, una, dos, tres particiones son el mismo disco. Entonces, solo que ya lo dividí en tres discos distintos, ¿verdad? Esto es virtualmente. Físicamente sabemos que solo tenemos un disco. ¿Pueden hacer? ¿Me sigue apareciendo lo mismo? Le sigue apareciendo lo mismo. ¿En qué momento es que le da ese error? Digamos, en el negro, oprimo clic derecho, nuevo volumen, siguiente. Lo dejo así como está con esos números. Ajá. Digamos, me aparece, con esos números lo dejo. Sí, 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 así dejen. Va, me aparece la letra E. Acá le pongo documentos, ¿verdad? Ajá. Y ahí es cuando me tira eso, el sistema no puede encontrar la ruta especificada, Cambie de letra. En lugar de la S, le letra diferente, la F, por ejemplo. Ah, sí, ya está, gracias, profe. Ok. Andrea, ¿se pudo?
¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Muy bien. Aquí hay que formatearla el disco para quitar esta cosa.
¿Te aparecieron? Entonces las vamos a eliminar y las vamos a volver a crear. Muy bien, veamos pues. Ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a eliminar y las vamos a volver a recuperar a nuestro disco. Para eliminar una partición, tenemos que tener en cuenta de que lo que está dentro de esa partición también se va a eliminar dentro de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, venimos acá, le damos un clic derecho y aquí nos va a aparecer la opción eliminar volumen. Si yo le doy clic en eliminar volumen, me dice se eliminará este volumen, se borrarán todos los datos dentro de él, hago una copia de seguridad. Si nosotros sabemos que ya tenemos la copia de seguridad o que no necesitamos recuperar los datos, le damos clic sobre la opción sí, y automáticamente queda eliminado. ¿Sí? Entonces ya nos aparece como no asignado. Vamos a la otra partición, a la que dice documentos. También la vamos a eliminar. Clic derecho, eliminar volumen y le decimos que sí. Y automáticamente vean que ahí ya nos regresó a los 150 gigas que no teníamos asignados. Y por ejemplo aquí podremos otra vez venir y crear particiones de este espacio que está aún disponible. Ahora si por ejemplo lo que yo quiero es recuperar ese espacio dentro de esta partición que tengo acá, ¿sí? Volverla a hacer una sola. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la partición del disco local C, le voy a dar un clic derecho y ahora en lugar de decirle que quiero reducir el volumen, le voy a decir que lo quiero extender. Quiere decir que va a ocupar todo este espacio que estaba estando disponible o que no se había asignado. Le damos clic en siguiente. Aquí dejamos todos los valores por defecto. Siguiente y finalizar. Y automáticamente vean que ahorita ya se hizo una sola partición. Si vamos al explorador de archivos, ya no nos aparecen las particiones que habíamos creado y el tamaño regresó al normal. Entonces ahora prueben eliminar sus particiones. Va, entonces dale en extender. Digamos, te vas a la partición de color azul, le das clic derecho, extender volumen y de ahí en todo el asistente le das siguiente, siguiente, siguiente. A mí me quedaron dos ventanitas que dice reservado para el sistema y otro que dice C. Exactamente. Es, digamos, por defecto siempre van a haber dos. Tiene que estar el reservado para el sistema y el disco local. ¿Sí? Esas son las dos que se necesitan para poder trabajar. Con esas funciona el sistema operativo. Si yo elimino una de ellas, puede ser que se dañe mi sistema, ¿verdad? O de hecho no me lo debería permitir, pero sí son dos las que les tienen que aparecer.